Juan 20, versículo 24 al 29, habla de Tomás y dice: pero Tomás, uno de los 12 conocido como Didimo, que esto es gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y les dijo, escuche el nivel de incredulidad. Les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, no estoy creyendo. Lo segundo que dice: ni meto mi dedo en el lugar de los clavos. Segundo nivel de incredulidad. Y tercer nivel: y mi mano en su costado, no creeré. Estaba en búsqueda de prueba física. Su fe estaba inactiva. Su deseo era sencillamente comprobar para poder luego determinar cómo seguiría la cosa. Entendemos entonces que muchas veces algunos de nosotros podríamos estar en una situación parecida. Y hoy le podemos decir al Señor que sea el Señor el que nos libre de toda situación de ese tipo en el nombre de Jesús. 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Y entrando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos. Yo estoy creyendo que el Señor estaba con intenciones de retomar una relación que había quedado opaca y distante por su partida. Y entonces llega a ese lugar y el versículo 27 dice: luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego declara Jesús: y no seas incrédulo, sino creyente. Ministrarlo al que está al lado tuyo y decirle: no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y entonces desde esa confesión de deidad, Jesús le dice: Tomás, has creído porque me has visto. Y suelta una declaración que hoy te beneficia a vos, que nos beneficia a cada uno de los que estamos acá. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor está expectante y está atento a cada uno de nosotros en cómo respondemos, en cómo soltamos nuestra fe. Y hoy quizás algunos de nosotros vinimos con una intención, alguno vino para cumplir, alguno vino porque era domingo nada más. Bueno, los de la mañana los trae la esposa, pero entendemos que no importa por qué ni cómo, lo que importa es que estás acá porque era el propósito de Dios. Y el Señor quiere hablarnos de nuestra fe. Y entonces se está hablando de que no vaya a ser que cuando estás por ahí alguien te pregunta si sos creyente y vos decís sí, amén. En el fondo seas un incrédulo. Dios nos auxilie para que lo que confesamos sea así y amén. Romanos 4, versículo 17 en adelante, como en un contrapunto, confrontando con la personalidad de Tomás, aparece ahí otro hombre de Dios y es Abraham. Dice, versículo 17, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Versículo 18. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. ¿Qué hizo Abraham? Esperó. Quizá el Señor te está soltando una receta para estos tiempos y sea cuestión de creer y esperar. Contra toda esperanza Abraham creyó, dice el versículo 18, y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Otra receta más que podés guardar en tu corazón.
plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Uno de los principios más comunes en la humanidad es este de que hasta que no vea, no creo. Ver para creer. Pero el Señor hoy nos está llamando a ser de los que creen para luego poder ver en el nombre de Jesús. Estamos dispuestos de todo corazón y la idea es que podamos acomodarnos a la voluntad de Dios y podamos disponer nuestro corazón para creer con todo nuestro ser que Dios va a cumplir cada una de las promesas que ha soltado sobre mi vida. No importa que haya sido hace años, no importa que haya sido cuando era un bebé y estaba en brazos de mi mamá, o que haya sido hace 2 días. Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. La incredulidad, esto de ver para creer, pone una barrera en el mover de Dios. Y nosotros tenemos que eliminar toda barrera para que el mover de Dios me conduzca de bendición en bendición. Tomás, aun cuando fue testigo de los milagros obrados por Jesús, sabiendo que al 3er día resucitaría, estaba dudando. Tomás personifica a quienes hallándose o llamándose creyentes y cristianos se mueven solamente por comprobación del hecho, casi en un acto científico. Están siempre tratando de usar la razón para poder aceptar lo que Dios hará. Tomás no creyó a sus consiervos. Tomás necesitaba evidencias para poder creer. La fe auténtica reta la lógica. Tenemos que activar esto y ir por lo que es ilógico, por lo que nadie pensaría que sería, sino que nosotros declaramos que será y así se hará en el nombre de Jesús. Entendemos que la fe auténtica obedece a la gracia del cielo y no a los procesos lógicos. La fe auténtica no siempre nos arroja evidencias como para poder dar una explicación, pero esa fe está en nosotros para la gloria de Dios. Y rompemos con toda incredulidad en el nombre de Jesús. Medio incrédulos o no, pero rompemos con toda incredulidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios espera que seamos hombres, que seamos mujeres con una fe de esas que me ponen en el nivel de los que creen para ver. Tomás ahora estaba siendo testigo. El Señor apareció en medio de ellos. El Señor Jesús le enseñó a Tomás las evidencias de la resurrección para despejar las dudas de su lógica humanidad. Y ahora entonces estaba confesando que Él era Dios. ¿Qué distancia con aquellos que pudieron declarar por fe que Él era Dios? ¿Qué distancia con aquellos que pudieron tomar su lugar y creerle a Dios, que Dios seguiría usándolos? ¿Qué podrías decir hoy que estás creyendo para determinar que Él es tu Dios? ¿Qué puede moverse? ¿Qué puede suceder alrededor tuyo para que vos entiendas que Él es Dios? Quizás hay un milagro que está pendiente porque vos no estás confesando que Él es Dios. Tomás tuvo un encuentro con el Señor que derribó todas las fortalezas y hoy quizás algunos de nosotros tengamos que tener un encuentro más profundo todavía, donde podamos romper toda fortaleza de la incredulidad. Necesitamos un encuentro personal que avive nuestra fe. Necesitamos caminar de la mano del Señor Jesús para que nuestra fe crezca. El Señor Jesús dejó claro que Tomás era incrédulo, a pesar de que había estado caminando con Él. El Señor Jesús declara al final de lo que leíamos: bienaventurados aquellos o quienes creen sin haber visto. Yo quiero ser un bienaventurado. Aleluya. El patriarca Abraham, en el caso que leíamos, es un ejemplo de quien cree para luego ver. Y lo que leíamos ahí en Romanos 4, 16 al 21, nos habla claramente de las condiciones que él presentaba. El patriarca Abraham es un ejemplo entonces de quienes creen, y yo quiero creer a esos niveles. Quiero
tener la estatura de aquel que es contado como padre de la fe. Abraham creyó que Dios es un Dios que resucita a los muertos y lo confesó en sus dichos en respuesta a quien se había presentado delante de él. Tuvo convicción, tuvo fe en lo que había de suceder y no lo inquietó la lógica, no le movió un pelo los procesos, ni estuvo en busca de evidencia. Él solamente creyó. Decirle al que está al lado, creer. No le vas a decir creer o... No, eso no se dice. Nadie, decirle al que está al lado, no revientes. Ahí está. Así que creemos porque tenemos fe de Dios y Dios concede sus peticiones. Abraham creyó a la promesa de Dios y creer en una promesa sencillamente es creer para ver. Será cuestión de tiempo, pero viene en el nombre de Jesús. Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. El Señor está hoy desafiándonos a que seamos capaces de creer de otra manera. El patriarca Abraham siguió creyendo, aun cuando tenía todas las circunstancias en contra. El patriarca Abraham no se debilitó en la fe, aun cuando el cumplimiento de la promesa parecía imposible. El patriarca Abraham tenía claro que lo que estaba pasando en su corazón era tremendo y no podía dar lugar a la duda, porque eso lo iba a llevar a la incredulidad. Abraham se fortaleció en fe y esa es la receta central. Esto es lo que vos tenés que guardar hoy de este mensaje en tu corazón. Fortalecete en fe. Alguien se fortalece en argumentos, alguien se fortalece en razones, alguien se fortalece en sucesos anteriores y dice, si a alguien le pasó, posiblemente me pase a mí. Lo que yo quiero decirte que hoy es el día para fortalecernos en fe. Y lo que nunca sucedió, sucederá. Y lo que vos esperes, vendrá en el nombre de Jesús. Abraham se fortaleció en fe, decíamos, Abraham glorificó a Dios, aun cuando no veía el pronto cumplimiento de la promesa. Años pasaron para que esto suceda. Abraham estaba convencido de que Dios hace lo posible, imposible, y todo lleva a la victoria del santo. El Señor está haciéndonos entender que tiene para nosotros algo que ni siquiera esperábamos llegaría. Algunos de nosotros, cuando tuvieron fe en que algo sucedería, no sucedió y se opacó ese deseo. Hace años atrás decía, porque yo sé que va a ser, amén, amén. Y otros tienen problema con la mano, pero la verdad es sí, amén. Porque muchos estuvimos confiados, creyendo. Y la primera semana una fe bárbara, y la segunda, y el mes. Y cuando pasaron 3 meses dijimos, me parece. Y seguramente el diablo te puso un ejemplo. Dijo, estás igual que doña Juana, que tu primo, que el otro, que está ahí esperando todavía y no pasa nada. Y entonces vos dijiste, no espero más. Si hoy retomás la espera y te parás en el lugar justo, la bendición llega en el nombre de Jesús. La vida de estos 2 hombres podrían ser entonces las 2 opciones, los 2 extremos, y yo tengo que decidir dónde me voy a parar. Tengo que determinar con quién me quiero perfilar. Hoy podemos decirle al Señor que siga enseñándonos sobre la incredulidad y sobre la fe. Y quizás el caso de quien vamos a mencionar ahora, hablando de lo que dice en Lucas 5, versículo 1 al 8, que no vamos a leer porque ustedes ya conocen este texto, es el momento de la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? Ahí estaba Pedro con su barco, con su nave, con su bote, y Jesús le pidió usarlo y después Pedro se ahoga. No era así. No. Entonces, y terminó todo con una pesca. Aleluya. Así que entendiendo que el Señor, cuando se sirve de lo que nosotros somos capaces de brindarle, Él nunca deja deuda, sino que es alguien que retribuye y lo hace en abundancia. Tenemos que creer que muchas veces vamos a tener que ofrecer de parte nuestra algo. La idea es que podamos entender qué tenemos que vencer para ver las maravillas de Dios. Los que estuvimos leyendo seguramente nos va a llevar a poder meditar en esto. Y vemos que en el texto que fue lo que Pedro tuvo que hacer. Y
podemos quizás a través de esto aplicarlo a nuestra vida. Vamos a llevar más o menos el ritmo de lo que dice el texto. Lo primero que tuvo que vencer Pedro fue su propio conocimiento y su experiencia. Cuando vamos a la palabra nos encontramos entonces que estaba allí Pedro, que era un pescador, conocedor del tema. No hace mucho estuvimos hablando de esto, alguien que manejaba muy bien el tema de la pesca, era su negocio, tenía su propia barca, estaba llevando adelante esto de tal manera que alimentaba a su familia. Ahora, de repente, una noche no le fue bien y aparece alguien que es carpintero y le quiere explicar cómo pescar y le está diciendo hacer todo lo contrario a lo que él sabe que tiene que hacer. Ya era de día y se pescaba de noche, quizás todo lo que estaba sucediendo iba en contra de lo que él conocía, que era lo que debía hacerse. Y entiendo yo que cuando vemos textos como estos, el Señor nos está llamando a que abramos nuestro corazón. Si nosotros queremos ver maravillas de parte de nuestro Dios, queremos que el Señor nos sorprenda y nuestra fe se encienda cada día más, tenemos que hacer cosas que no conocemos, cosas que nos dejan mal parados y aún a veces, quizás, hasta hacer algún ridículo, pero luego ser exaltados por el Señor. Pedro estaba haciendo algo que todos los pescadores que lo miraban lo cuestionarían. Decía, ¿cómo va a tirar la red ahora? Está loco. Y seguramente él podría pensar, no me estará mirando el otro a él. Y sin embargo, fue obediente a Cristo y eso lo llevó a la bendición. Quizás hoy Dios te está llamando a ser obediente al Señor. Pedro tuvo que vencer su orgullo. Pedro era un pescador experimentado entonces y también cuando estuvo Cristo frente a él, no solamente su conocimiento, sino su experiencia. Y hablando de este mismo carpintero, alguien que le decía, bueno, anda, él tenía su carácter, su manera de ser. Podría haber dicho, ¿quién es este para que yo le obedezca? Y sin embargo, decidió obedecer. La pregunta sería para nosotros, aunque Pedro pudiera haberse acomodado a la situación, nosotros nos acomodamos a la situación. Podríamos preguntarnos a cada uno de nosotros con qué actitud escucho a Jesús. Pedro lo escuchó con una actitud de mansedumbre y se sujetó a la voz de Jesús y eso lo llevó a la bendición. ¿Cómo estás escuchando la palabra? ¿Cómo escuchás la palabra de Jesús cuando abrís la Biblia para leerla? ¿Cómo escuchás la voz de Jesús cuando estás en la célula? ¿Cómo escuchás la voz de Jesús cuando estás en la intimidad con el Señor? Quizás hoy sea una buena oportunidad para decirle al Señor que estamos de acuerdo con Él y que queremos recibir más todavía en el nombre de Jesús. Lo que pasa después de escuchar a Jesús y lo que pasa después del mensaje del Señor nos va a mostrar cómo lo estamos escuchando. Si cuando vos salís de la iglesia y pasadas las horas o pasado un día de haber escuchado la administración de la palabra, esa palabra no está cumpliendo el propósito con el que fue enviada en tu corazón y estás muy lejos de cumplirla, muy lejos de obedecerla, seguramente tengas que pensar cómo estás escuchando. Y cuando decimos cómo estás escuchando, es cómo estás guardando esa palabra, cómo la recibís. Está bueno que meditemos en aquello que Dios nos dice. Cuando hablamos de fariseos, a veces hasta somos críticos con los fariseos, decimos son religiosos, tantos años anunciando que Cristo iba a venir, lo tenían en la nariz y no lo vieron. No vaya a ser que alguno de nosotros pase por esa misma condición y pasemos años sentados en la banca de una iglesia y luego de tantos años Cristo esté por delante nuestro y no podamos verlo. Estemos atentos y mantengamos una relación personal con Él. Hacete amigo de Jesús. Disfrutá de Jesús. Gozate en todas sus promesas. Pero gozate también en ser su siervo. Gozate también en ser obediente. Gozate también en todo lo que Él está pidiendo. Porque Él sabe cómo recompensar. Pedro tuvo que vencer entonces el egoísmo. Puso a la disposición del Señor una de sus mayores posesiones, su barca. Posiblemente para él era con lo que se ganaba la vida. Como pescador era su posesión más valiosa y no fue egoísta. Él la puso al servicio del Señor. ¿Qué cosas en nuestra vida
podemos estar negándole al Señor en el momento que Dios está llamándonos. Quizás algunos de nosotros se esté negando con los diezmos, se esté negando con las ofrendas, con todas las explicaciones que cada uno pueda dar. Y yo no quiero enseñar nada de eso porque ya la palabra lo enseñó todo lo que había que enseñar. Y si querés, sencillamente tenés que dejarte enseñar por la palabra. Si en cuanto a diezmos y ofrendas querés aprender algo, abrí la Biblia. Si querés, hasta podés googlear sobre eso. Y hasta cuando encuentres posiciones contrarias te van a dar risa porque no tienen sustento bíblico. Quizás no se trate de diezmos y ofrendas, quizás sean tus días libres, quizás sea tu ratito extra. No sé qué le estás negando a Dios, pero si hay algo que le estás negando, esta es la oportunidad de ser generosos con el Señor, como Pedro fue. Y entonces vendrá la pesca milagrosa en el nombre de Jesús. Podría ser que niegues el garage de tu casa para hacer una célula. Podría ser que niegues tu auto para ayudar a algún amigo, a alguien que llegue hasta la iglesia o a una reunión en especial. No sé qué le estás negando, pero sí sé que Él es un Dios paciente y amoroso. Y hoy posiblemente puedas cambiar tu intención y puedas ser aquellos que no le niegan las cosas al Señor, así como Pedro fue uno que no lo negó. El Señor también puede darte una pesca milagrosa. El Señor tiene la intención de llevarte a un nuevo tiempo, de hacerte conocer las maravillas. El Señor podría haberle dado sencillamente una buena pesca, pero el Señor quiso mostrar que cuando alguien se juega por Él, Él no es deudor de nadie y te va a hacer conocer algo que será milagroso como esa pesca. ¿Qué nos puede ayudar a enfrentar las situaciones difíciles como esta? Seguramente la fe que ya puso Dios por medida en tu corazón. Vos tenés fe como el que está sentado a tu derecha y a tu izquierda. El Señor puso una medida de fe a cada uno. Somos nosotros los que le damos uso o los que la tenemos guardada. Preguntarle al que está al lado, ¿dónde está tu fe? Hebreos 11, versículo 1 en adelante, lo expresa de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe produce cosas en nosotros y vamos a enumerar algunas así muy rapidito para poder estar orando. La fe produce honrar a Dios con lo mejor. Versículo 4 del capítulo 11 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto aún, hablaba por ellas. Esto es excelencia en lo que hago para el Señor. No solo hacer las cosas, sino hacerlas lo mejor posible, porque son para el Señor. Es honrar, es darle lo mejor al todopoderoso Dios. Y estoy hablando de tiempo, de fuerzas, de talentos, de dones, de recursos, pero siempre lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Puede también entenderse que la fe produce que agrademos a Dios. Hebreos 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
¿Cuántos de nosotros a veces hasta cuestionamos si Dios nos escucha, si Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Cuántos de nosotros cuando andamos contentos nos escondemos de Dios y cuando andamos tristes decimos que Él se escondió de nosotros? Este es el momento de buscar más que nunca con todo nuestro corazón esta intimidad que nos permita declarar que le agradamos a Dios en el nombre de Jesús. Buen testimonio se refiere a la conducta, a cómo vivimos, a cómo pensamos, cómo actuamos, a nuestros hechos, nuestras acciones. Y esto grita más que muchas de nuestras palabras. Quizás hoy algunas de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida necesiten ser sometidas a la obediencia a Cristo. Quizás algunos de nosotros hoy podamos entender que nuestro testimonio necesita perfeccionarse por la gracia y por la misericordia del Señor. Y así será en el nombre de Jesús. La fe produce acción. Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé no solo salvó su vida, sino que salvó a su familia. Quizás hoy tu fe necesite ampliarse para que todos tus seres queridos sean alcanzados por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios te pidió que hagas y no te estás atreviendo a accionar? Algunas cosas, como un arca en ese tiempo, era un desafío muy difícil. ¿Te imaginas que hacer un arca y no existía un lugar donde navegar? Y en el medio de eso juntar animales que ni conocías y la ferocidad de los animales. Y no me quiero quedar en esos detalles, pero quiero decirte, en medio de ese desafío hay que tener fe para ser obediente. Y por tantos años permanecer en obediencia, aunque todavía el diluvio no llegaba. Pero un día llegó y el permanecer en obediencia hizo que pudiera estar en el lugar correcto. Dios guarde tu corazón y el mío, el de cada uno de los que estamos, para que podamos estar en una actitud de obediencia y el día que el Señor vuelva, estemos en el lugar que tenemos que estar para irnos con Él en el nombre de Jesús. La fe produce convicción. Hebreos 11, versículo 8. Abraham salió, leo el 11, sin saber dónde iba, pero creyó y caminó por fe, a pesar de no tener todas las respuestas. Caminó en fe. No sabemos por qué Dios nos pide lo que nos pide, pero si vivimos por fe, entonces nuestros pensamientos estarán alineados con la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para concluir, entonces, la fe es creer en las promesas de Dios, en su palabra, en poder atesorar esa convicción de que lo que dice Dios es verdad, que lo que le pedimos será hecho. Y si está en su palabra, entonces es verdad. Y esa verdad no es de hombre, sino de Dios. Si hoy estamos atravesando algún momento especial de desafíos, quiero decirte que Él quiere que salgas de este lugar sano, libre, próspero, bendito, lleno de paz, de gozo. Pero debes permitir que Él perciba cuánto crees. Por eso vamos a decirle juntos al Señor: ponete de pie. Padre amado, es en el nombre precioso de Jesús que queremos darte gloria, honra y alabanza. Queremos exaltarte, queremos bendecirte. Proclamamos tu señorío y tu reinado sobre nuestras vidas. Auxilianos, Señor, para creer con todo nuestro corazón que aquello que prometiste será, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que creen que vos sos el Dios que donde no hay, crea. Donde no existe, pone algo poderoso. Señor, sos el que se hace fuerte en mí
mis debilidades, sos el que me auxilia en mis limitaciones, sos el que me da la sabiduría cuando no la tengo, sos el que me inspira cuando pierdo fuerza, sos el que me fortalece y me impulsa en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de amor, por todo lo que has hecho. Gracias por esa medida de fe que pusiste en mi corazón. Auxiliame para estar lejos de ser un incrédulo. Yo hoy confieso tu victoria en la cruz y declaro que en el nombre de Jesús seré de aquellos que creen para ver, en el nombre precioso de Jesús. Comenzá a declarar cosas grandes sobre tu vida. Comenzá a declarar que lo que no sucedía sucederá. Comenzá a declarar que esas puertas que se habían cerrado serán abiertas en el nombre de Jesús. Comenzá a declarar la sanidad sobre el cuerpo enfermo. Confesá la victoria sobre la enfermedad terminal. Confesá en fe ahora. Este es el momento de creer. Este es el momento de apoderarte de cada una de las promesas, de lo que Dios dijo se hará sobre tu vida. Este es el momento de declarar que tu familia es restaurada, que tu familia es sanada, limpiada, y que otra vez serán la familia que Dios dispuso que serían. Este es el momento de creerle a Dios por un cambio radical en el corazón de alguien que está endurecido. Este es el momento de creerle a Dios por la obra sanadora en nuestra mente, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. El todopoderoso Dios te lleva en un viaje poderoso a poder determinar que soltarás perdón en el tiempo que debas soltarlo y que te vas a abrir paso para recibir todo aquello que Él tiene. Este es el tiempo de obedecer. No es el tiempo de razonar. Este no es el tiempo de aplicar la lógica. Este es el tiempo de soltarte en sus brazos. Este es el tiempo de tener una actitud de niños delante del Todopoderoso para decirle: Señor, estoy de acuerdo con vos. No entiendo nada, no sé cómo será, pero te creo para la gloria del Santo. Danos de tu gloria, danos de tu gloria. Usa este tiempo para presentar esos desafíos, para declarar que le estás creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Sharabakanda.